Ave María Purísima. Celebramos hoy el tercer domingo de Adviento. Y en este domingo la Iglesia se reviste de manera especial con el color rosado, como vemos el ornamento del sacerdote. Y el rosado se utiliza en dos ceremonias o en dos Eucaristías propiamente en el año. En este domingo, tercero de Adviento, y ya también en el tiempo de Cuaresma, cuando está por llegar la pasión del Señor, la redención de nuestra salvación. Y la Iglesia se alegra porque está por acontecer precisamente ese misterio, el misterio de la redención, el misterio de la salvación, que es el nacimiento, y el nacimiento está unido completamente a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es propiamente donde se manifiesta o donde se realiza concretamente nuestra salvación, nuestra redención. Entonces la Iglesia simbólicamente nos enseña, nos manifiesta ese misterio a través de este color rosado. ¿Y qué es el color rosado? El color rosado es un resultado de dos colores primarios, que es el rojo y el blanco. De ese rojo y blanco resulta el color rosado. Y ese color pues manifiesta no solamente porque es bonito el rosado, sino la realidad espiritual y profunda de dos cosas esenciales en la vida del cristiano. La humanidad, que está invitada a morir con Cristo en la cruz, al sacrificio, precisamente a la donación, a la entrega, a la muerte. Como Cristo vino a morir, como el niño Dios vino a morir, vino para la cruz, así el hombre también está para la cruz. Pero no es una cruz solos, no es una cruz en la cual nosotros caminamos o la llevamos solos hacia el Calvario, sino que es una cruz acompañada de la gracia. Somos acompañados, estamos con el Emmanuel, está Dios con nosotros. La Virgen María así lo manifiesta. La Virgen María vino y la celebramos como Nuestra Señora de Guadalupe esta semana, y Nuestra Señora nos viene a traer al Hijo de Dios. Y se le manifestaba a San Juan Diego en un momento especial de dolor, de sufrimiento, de sacrificio para él, porque su tío estaba enfermo, Juan Bernardino, y la Virgen María le manifiesta: ¿de qué te preocupas? ¿Por qué te perturbas? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? El hombre vive, experimenta el dolor, el sufrimiento. El hombre vive en este valle de lágrimas, como rezamos en la salve a Nuestra Señora, en este valle de lágrimas. Es inherente, es de nuestra naturaleza el padecer. Ayer celebrábamos también a San Juan de la Cruz, y en uno de sus himnos también precisamente San Juan de la Cruz nos manifiesta de que la vida del hombre es padecer. Y cuando San Juan de la Cruz, estaba al final de su vida, le dice al Señor, o al Señor le dice: bueno, Juan, tú ya has hecho mucho por mí, has sufrido mucho por mí, porque verdaderamente sufrió mucho. Y entonces San Juan de la Cruz le manifiesta al Señor al final de su vida: lo que quiero es padecer, padecer y padecer por amor a ti. Cuando el cristiano entiende que el dolor, el sufrimiento, las pruebas, el sacrificio es parte del ser humano y que es parte de nuestro ser de cristianos, entonces se puede manifestar el gozo y la alegría. El gozo y la alegría. Hoy el Señor nos dice en la antífona, si la hubiésemos escuchado, pero nos lo enseña a través de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses: alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Alegrémonos en el Señor. Hay que alegrarse en el Señor. Gaudete in Domino semper. Alegrémonos en el Señor. En toda circunstancia, nos va a decir el apóstol Santiago: alegrémonos en toda circunstancia. Y en toda circunstancia no es solamente en el éxito, cuando estamos bien, sino en toda circunstancia, en las pruebas, en las dificultades,
en los momentos difíciles, en la enfermedad, en la pobreza, en la tristeza. Hay que estar alegres. Es un mandato. No es un consejo que nos está dando Santiago, sino un mandamiento. El Señor nos dice, ámense los unos a los otros. El Señor nos dice, adorar a Dios, adorar a un solo Dios, con todo el corazón, con toda el alma y con todo el ser. Y hoy nos dice este mandamiento, alégrense siempre en el Señor. Es un mandamiento, es un imperativo, es algo que debemos hacer. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos estar alegres en medio del dolor y del tormento? Pues esa es la vida cristiana, beber de la esperanza. Beber de la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que Dios ya nos salvó, que Dios ya sufrió por nosotros, que Dios ya padeció por nosotros, que Cristo vino a asumir nuestra naturaleza y la vivió con creces. Y Él, a pesar del dolor y el sufrimiento, estaba alegre porque nos redimía, porque nos salvaba. A pesar de que Él vino a padecer las limitaciones humanas, naciendo por nosotros, el Señor pensaba en nosotros y lo ofrecía alegremente porque nos rescataba, porque nos salvaba, porque nos daba a luz a la vida sobrenatural, nos daba a luz a la vida del Espíritu, nos daba como tal la vida eterna. Lo manifiesta así de una manera real y concreta el parto de una mujer. Anteriormente las mujeres no se les aplicaba ni anestesia ni ninguna otra medicamento. Traían a luz a las guaguas, traían a luz a los niños en todo el dolor y el sufrimiento físico. Pero cuán gozo y cuán grande gozo había en su corazón a pesar de su dolor físico. Se puede estar alegres y contentos a pesar del dolor y del sufrimiento. Lo que pasa es que estamos en una sociedad, en un sistema social donde se nos invierten los valores. Y entonces la felicidad está en el no padecer, en el no sufrir, en el no sacrificarse, en el no negarse, sino en todo lo contrario, en tener placer, en tener comodidad, en tener bienes, en tener riqueza, en ser famosos, en tener los placeres inmediatos que nos dan las redes sociales, los regalos, el consumismo. Miremos cómo se ha invertido como tal la sociedad. Cuando Cristo y la Iglesia nos enseña la humildad, la sencillez, la pobreza, el desprendimiento de las cosas, hoy el mundo quiere todo lo contrario, quiere la fama, quiere como tal la riqueza, quiere el éxito, quiere la comodidad, los placeres, el conocer, el disfrutar, el deleite, el hedonismo. Pero cuando el hombre tiene en sus manos su felicidad a través de todas estas cosas, es cuando más infeliz es. No lo digo yo, los grandes sociólogos, estudiosos, científicos demuestran que hoy el hombre es más infeliz que antes. Cuando lo tenemos todo, entre comillas, somos más infelices. El Señor nos muestra todo lo contrario. La felicidad no está en los bienes temporales, en la comodidad temporal, en las riquezas temporales. Son un medio, son cosas en sí mismas que las podemos usar para el servicio, para el sacrificio, para la donación, para la entrega, para hacer felices a los demás. No para agarrar eso para nosotros, sino para ponerlo al servicio de los demás. Como Él vino en el pesebre, no a acoger nuestra vida, sino a donar su vida por nosotros. No nos viene a quitar el niño Dios, sino que nos viene a entregar su vida, a donar su vida completamente. Y ahí está entonces el gran misterio de este color rosado. Nos dice la carta a los Hebreos: sin derramamiento de sangre no hay redención, sin el padecer no hay gozo. Si la madre no padece el dolor de parto, no tiene el gozo de ser madre. El niño Dios vino a padecer por nosotros, sacrificio, sí, pero cuánta alegría en su corazón porque nos rescató y porque nos liberó y porque nos redimió.
Y así es como nosotros entendemos y debemos entender el misterio cristiano, nuestra vida cristiana. Nosotros no podemos juzgar la vida desde nuestros criterios humanos, sino desde los criterios divinos. Porque si los juzgamos desde los criterios humanos, entonces vamos a estar siempre amargados, infelices. Mire usted, cuando una persona se aferra a mirar el defecto del otro, hay amargura en su corazón, nada es conforme, por todo reniega, no le gusta nada, le echa la culpa a los demás. Cuando una persona se aferra a sí mismo, va a sufrir mucho porque no va a poder comprender, no va a poder ver la bondad de los demás. Cuando una persona quiere todo para sí mismo, va a caer en depresión, porque aunque lo tenga todo, le falta todo. Entonces la alegría cristiana es precisamente en imitar el pesebre de Belén, imitar en nuestra vida el pesebre de Belén. ¿Y cómo lo imitamos? Pues precisamente abajándonos, mirando qué somos nosotros. Somos simples criaturas que debemos ser acogidos por la misericordia de Dios y tenemos que entregarnos a ella. Y entonces cuando el cristiano vive su vida de cara a Dios, seguro en Dios, confiado en Dios, entonces hasta las penas más grandes son causa de su alegría. Por eso el apóstol Santiago nos dice: alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica. Vamos a colocar unos ejemplos humanos y de santos para que entendamos este misterio. Visitaba yo no hace mucho, decía ayer, a una señora, María creo que era que se llamaba, que padecía cáncer, sufría el cáncer, estaba inmóvil en su casa, en su cama, y tenía fuertes dolores, pero ella manifestaba una alegría fuerte y grande en su corazón. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza. Sufría, pero estaba en gracia. Derramaba su sangre, donaba su vida, pero Dios la acompañaba. Estaba la gracia, lo blanco, la gracia de Dios que le acompañaba y que ella sufría por amor a Cristo, a causa de Cristo. Y entonces ella manifestaba ser la mujer más feliz porque estaba sufriendo por amor a Cristo y tenía la esperanza que su dolor y su sufrimiento iban a traer bendición y conversión para sus hijos ateos. Y ella tenía la firmeza y la certeza de que con sus dolores y sufrimientos le estaba trayendo la salvación a sus hijos. Así también lo experimentó una joven del siglo pasado, Edith Stein, que al visitar, venía ya en un proceso de descubrir la fe católica, pero no daba el paso de la conversión. Y lo que el Señor usó para convertirla fue precisamente el dolor y el sufrimiento. Y entonces visitó a su amiga Annie, y entonces ella esperaba ver a su amiga, hace tiempo no la veía, esperaba ver a su amiga destrozada, en llanto, desesperada por la muerte de su esposo. Y cuando entra y estaban todas las personas acompañando a Annie por la pérdida de su esposo en la velación, entró y encontró una mujer con la cara llena de paz y hasta de alegría. Y entonces ella se acerca y le empieza a cuestionar: ¿pero usted por qué está con tanta paz en su corazón? ¿Por qué manifiesta su rostro hasta alegría con la pérdida de su esposo? ¿Acaso usted no lo amaba? Y entonces Annie le explica el valor del sufrimiento a Edith, y entonces va a ser la estocada y el medio por el cual ella se convierte al catolicismo. Una de las cosas que el Señor usó así radicalmente.
Y entonces a través del dolor y el sufrimiento, esta mujer, Annie, vivió la esperanza cristiana. Es que mi esposo está en la eternidad, mi esposo entró en la eternidad, murió en gracia de Dios. Yo ofrezco mis dolores, mi sufrimiento por la salvación de su alma. Y entonces es la esperanza cristiana en la vida eterna, en Dios que está con nosotros. Y entonces, ¿por qué estar amargados y sumergidos en la tristeza cuando podemos ofrecer nuestro dolor con alegría a Dios que padeció por nosotros? Entonces la alegría en el dolor y en el sufrimiento es posible para el que tiene fe y esperanza cristianas. Y el hombre es feliz cuando asume su vida, cuando ofrece su vida a Cristo, al Señor. Al Señor. Miremos que cuando tenemos a Cristo como nuestra mayor riqueza, es cuando el hombre sin nada o con dolor y sufrimiento puede ser feliz. Es lo que nos manifiesta la liturgia de hoy. Hablaba yo al inicio de la homilía de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz se apasionó por la cruz de Cristo, por el padecer por Cristo, y por eso él manifestaba al final de su vida, cuando el Señor le pide, ¿qué es lo que quieres para ti? Te quiero regalar algo, y él decía, padecer y padecer por amor a ti. Es porque lo aprendió de su padre. Su padre vivía en una familia muy cómoda, noble, allá en España, y entonces él se enamoró profundamente de una mujer de bajos recursos, podemos decirlo así, de la calle, y se enamoró profundamente. Y entonces los papás le dijeron, o ella o nosotros, o ella o toda la herencia a la cual tú eres el heredero. Y entonces San Juan de la Cruz eligió, a pesar del dolor de dejar a sus padres que los amaba, su familia a quien amaba, eligió a su esposa. Era su tesoro, esa era su riqueza, su esposa. Cuando el hombre se entrega apasionadamente por aquello que ama verdaderamente, y en este caso el niño Dios, entonces nosotros, a pesar de cualquier dolor, de cualquier tristeza, somos contentos y alegres porque tenemos el mayor tesoro, que es Cristo, que es el niño Dios, que ha venido, que nace por nosotros. Que nace por nosotros. Queridos hermanos, yo les quiero hoy preguntar, usted como cristiano, usted como católico, que sigue a Cristo, que es discípulo de Cristo por el bautismo y por la confirmación, que usted viene a Eucaristía todos los domingos y se alimenta del sacrificio eucarístico. Él es nuestra alegría. Cristo, a quien recibimos en la Eucaristía, es nuestra alegría. A la Virgen María, quienes somos consagrados, es nuestra alegría, como decía San Antonio de Padua. Con solo mencionar el nombre de María, se produce en mi corazón un gozo indescriptible. Son nuestra alegría. Usted es testimonio de la alegría de Cristo en medio de su trabajo. A usted le reconocen en su trabajo por ser la persona más alegre, porque usted es católico. Usted es reconocido en medio de su hogar por el hombre, la mujer más feliz. Ven los demás en usted la alegría de Cristo, a pesar de los dolores, a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades, de la falta de trabajo, a pesar de la enfermedad. Usted manifiesta ese gozo como si estuviese usted recibiendo a su hijo en sus brazos. Porque todo dolor y todo sufrimiento es el dar a luz la alegría de la eternidad, de desposarse con Cristo, de unirse a Cristo. Y es lo que nos han enseñado los santos. Nosotros lo vivimos. O todo lo contrario. Hola, ¿usted cómo está? Ahí, llevándola. Porque uno saluda a las personas y uno dice, oh, ¿cómo estás? No, pues ahí, llevándola. Pues bien, para no preocuparlo. ¿Acaso no tenemos fe? ¿Acaso no tenemos al niño Dios? ¿Acaso no tenemos a Nuestra Señora?
¿Acaso no vamos para el cielo? ¿O estás triste o estás amargada, amargado, porque estás aferrado a una felicidad aquí en la tierra, la cual no puede existir? Porque la felicidad en las cosas, en los medios temporales no existe. Son dulces pasajeros que se lleva el viento. En cambio, el gozo, la alegría, la felicidad, que solo proviene de Dios, desde la fe y la esperanza, porque Él vino a padecer por nosotros y porque nos va a llevar a la vida eterna, es lo que verdaderamente nos hace felices. La sociedad de hoy está depresiva porque ha puesto los ojos en el mundo y le ha quitado los ojos al Señor. No nos sentimos mirados por el Señor, no nos sentimos amados por el Señor, no creemos en su amor, en su bondad. Miren lo que nos dice y lo que nos enseña, y con esto termino, el gran Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Iba caminando después de una misión en Perugia, allá en Italia, al norte, iba para Asís, y entonces iba caminando con su discípulo León. Y entonces dice las florecillas de San Francisco: cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles, completamente mojados, antes, iban Francisco y el hermano León caminando a Santa María de los Ángeles. Y León le preguntó a Francisco: Padre, te ruego por parte de Dios que me digas dónde está la perfecta alegría. Buena pregunta, ¿dónde está la perfecta alegría? Y San Francisco le respondió así: cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles, completamente mojados por la lluvia y muertos de frío, llenos de barro y afligidos por el hambre, y toquemos a la puerta del convento y el portero, es decir, uno de sus hermanos franciscanos, de los discípulos de Francisco, irritado nos diga: ¿quiénes son ustedes? Y nosotros le digamos: somos dos de vuestros hermanos. Y él nos diga: no es cierto, son dos vagabundos que buscan engañar al mundo y roban las limosnas de los pobres. Fuera de aquí. O sea, el fundador de los franciscanos, con uno de los más grandes discípulos de Francisco, expulsados por otro monje hermano de ellos. Y no nos abra y nos deje a la intemperie bajo la nieve y la lluvia, con frío y hambre hasta la noche. Entonces, si soportamos tal injuria y crueldad, tantos malos tratos pacientemente, sin perturbarnos y sin hablar mal de él, escribe que en ello no está la perfecta alegría. En esto todavía no está la perfecta alegría. Y si aún confusos por el hambre y el frío y la noche, tocamos una vez más y pedimos por el amor de Dios con lágrimas en los ojos, que nos abra la puerta y nos deje entrar, y él más escandalizado dijera: vagabundos inoportunos, les pagaré como merecen. Y saliera de ahí con un palo y nos agarrara la capucha y nos tirara al piso y nos arrastrara por la nieve y nos golpease con el palo. Si nosotros soportamos todas esas cosas pacientemente y con alegría, pensando en los sufrimientos de Cristo bendito, los cuales debemos soportar por su amor. Oh hermano León, escribe que ahí y en eso está la perfecta alegría. Y escucha la conclusión, hermano León. Por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo, el don de lenguas, el don de hacer liberaciones, el don de ayudar a la persona, el don de hacer milagros, de resucitar muertos, de devolverle la salud a los enfermos, como el Padre Pío de Pietrelcina, dice San Francisco, por encima de eso, los cuales Cristo concede a los amigos, está el vencerse a sí mismo y voluntariamente por amor, soportar trabajos, injurias, oprobios y desprecios. ¿Por qué tiene este pensamiento San Francisco?
No recordemos a Francisco simplemente con los animalitos. Contemplemos al verdadero Francisco en que todo lo soportó por amor a Cristo, en la pobreza absoluta, porque sabía que soportar todo por amor a Cristo le concedía la unión con el niño Dios. Francisco es el primero que hace el pesebre en el siglo XII. Él representó por primera vez el nacimiento del niño Dios. El mismo que nos habla hoy de la verdadera alegría es el que nos dejó en herencia el pesebre. Unamos las dos cosas. Unámonos al pesebre, esperando al niño Dios, pero asumiendo nuestra vida en los dolores y sufrimientos para vivirlos con la alegría de que así obtendremos el nacimiento del niño Dios en nuestras almas y podremos ganar así la vida eterna cuando venga Él victorioso y glorioso en su retorno con los ángeles que vendrán para llevarnos a la eternidad. El gozo del cristiano es poseer a Cristo. Vivamos, hermanos, nuestra vida cristiana profundamente. En este tiempo maravilloso del Adviento, asumamos los dolores verdaderamente con la alegría de saber de que Dios nos ama a través de ellos y que nos está concediendo la vida eterna. Que así sea.